En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos en sus hogares con el privilegio de poder hablarles a ustedes de la palabra del Señor. No creo que exista un privilegio tan digno, tan honorable como ser heraldos de la palabra del Señor, enseñar a las gentes lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Dios se ha revelado de diferentes maneras en el pasado por los profetas, ahora en este tiempo por Jesucristo, quien se humanó, vino a esta tierra y nos habló así directamente, porque Dios estaba en Cristo, no solamente hablándonos, sino reconciliándonos consigo mismo, por su muerte expiatoria y redentora en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor, después de su resurrección, le dio la comisión a la iglesia de anunciar las buenas noticias, el hecho de que Dios nos visitó y que Cristo tomó forma humana para ofrecer su vida en un sacrificio vicario, es decir, en un sacrificio donde Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, muriendo Él por nuestros pecados. Estamos estudiando el libro de los Romanos. Ahora vamos a entrar al capítulo 6, 7 y 8, que habla sobre cómo podemos nosotros vivir una vida de justicia y de santidad. Cómo Dios obró a través de Cristo y su sacrificio para que nosotros pudiéramos vivir una vida practicando la justicia de la ley. Y en el capítulo 6, Pablo inicia este capítulo con una pregunta retórica, porque previo a esta pregunta, Pablo había dicho que a donde había abundado el pecado, sobreabundó la gracia, en el sentido de que Dios dio la ley al ser humano. Y en el momento en que Dios dio la ley y sancionó el pecado, porque la ley sanciona el pecado, castiga el pecado, y como la ley es una norma de vida para todo ser humano, no solamente para el pueblo de Israel que lo recibió en el monte de Sinaí, sino que también Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano que nace, allí en lo profundo de su corazón ha puesto precisamente esta ley moral. Y la conciencia es como un árbitro, como un juez que da testimonio de lo que nosotros hacemos. Si hacemos conforme a los principios de vida establecidos por Dios en el corazón del hombre, la conciencia nos aprueba. Si nosotros transgredimos, traspasamos esos principios, ese principio de justicia que Dios colocó en la conciencia, en el corazón del hombre, la conciencia misma da testimonio y nos reprueba. Sin embargo, Dios dio una ley bien específica en el monte de Isaí, del Sinaí al pueblo de Israel. Una ley que es muy conocida de todas las culturas. Una ley que es conocida en todas las razas. Se puede decir que no hay un tan solo ser humano que ignore esta ley, porque de esta ley moral, universal y divina manan todas las leyes terrenales también, porque son principios
universales, principios que no se pueden eludir. Son principios de vida que van de acuerdo con la naturaleza de Dios y también van de acuerdo con la conducta correcta que el hombre debe de tener aquí en la tierra. Y Pablo dijo que la ley había sido introducida para que el hombre conociese lo que es el pecado. Y el pecado se volvió mucho más abundante y pecaminoso a causa de la ley. Porque donde no hay ley, entonces no se señala, no se sanciona el pecado. Habiendo ley, entonces sí se sanciona el pecado, se castiga el pecado. Y cuando Dios dio la ley, entonces el pecado sobreabundó, porque nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos una naturaleza rebelde, una naturaleza caída, pecaminosa. Y cuando se establece cualquier tipo de ley, esa naturaleza rebelde y pecaminosa está en contra de cualquier sanción, de cualquier norma de vida, por causa de la rebeldía propia de cada ser humano que nace así porque heredó de sus primeros padres, Adán y Eva, esta naturaleza desperfeccionada, caída, pecaminosa y maligna. Entonces, en ese sentido, el pecado abundó. Mas cuando Cristo vino y murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz, ahí sobreabundó la gracia. Es decir, que Dios supera con su gracia, con su misericordia, con su amor y bondad, supera toda manifestación pecaminosa del ser humano. Dios supera pues el pecado, y eso es lo que quiere decir Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque esa gracia de Dios fue manifestada, es parte de la naturaleza divina y fue manifestado cuando abundó el pecado. Entonces de Cristo recibimos gracia sobre gracia, porque Cristo trajo precisamente la gracia, un don maravilloso de parte de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 6 comienza con una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cualquiera podría entender mal lo que es la gracia, porque estamos acostumbrados a que se nos acuse a causa de la ley, porque la ley es la que acusa, la ley es la que señala el pecado. Y muchas personas, amados hermanos, no entienden lo que es la gracia y asumen que si estamos bajo la gracia y no bajo la ley, asumen que si en Cristo y en el Evangelio conocemos la sobreabundante gracia de Dios, esto puede ser una licencia para que nosotros pequemos. Entonces Pablo va a hablar y decir que es imposible que un verdadero hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, pueda practicar el pecado. Y él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es un enfático no. Dice Pablo así, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es imposible, según Pablo, que nosotros podamos vivir en el pecado. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Cristo hizo un juicio sobre el viejo hombre, sobre la carne,
o sobre la naturaleza pecaminosa. A causa, hermanos, de que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando oímos que alguien que nos predicaba el Evangelio nos instaba a arrepentirnos, a venir a Cristo, a aceptar a Cristo, y nosotros para ser identificados como personas que estábamos en ese momento creyendo en Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, nos dijeron que nos levantáramos, o que levantáramos la mano, o que pasáramos adelante, o que aceptáramos a Cristo. O sea, recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En ese mismo momento, la persona que pone su fe en Cristo, en ese instante se identifica con la muerte de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que es imposible que nosotros podamos practicar el pecado y vivir en el pecado. Y que es un absurdo vivir en el pecado porque nosotros morimos en la muerte de Cristo. Cristo hizo un juicio sobre lo que nosotros éramos antes, lo que la Biblia llama el viejo hombre, con sus hechos pecaminosos. Entonces el viejo hombre fue juzgado, fue condenado y fue muerto en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Cristo murió, nosotros, el viejo hombre, murió. Y así como el Señor fue sepultado, el viejo hombre también fue sepultado. Y así, de la manera como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Pero ¿qué es lo que resucita? ¿El viejo hombre que ha sido muerto y sepultado? No, lo que resucita es la nueva criatura, la nueva creación en Cristo. Pablo declara que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Así que no podemos practicar el pecado porque el Señor hizo un juicio sobre la carne, la naturaleza pecaminosa y sobre lo que nosotros éramos antes, la vieja criatura, el viejo hombre, lo que nosotros éramos y heredamos de nuestro padre Adán, esa naturaleza pecaminosa y ese viejo hombre que está separado, muerto en delitos y pecados y separado de Dios. Entonces ese es el argumento de Pablo, que en la economía de la gracia nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Y esto es una realidad, no es una manera de hablar por hablar, sino que ciertamente Cristo hizo ese juicio en la cruz. A la verdad que Cristo hizo varios juicios en la cruz. Por ejemplo, ustedes van a ver que en el capítulo 12, versículo 31 del libro de Juan, el Señor en vísperas de su muerte dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Se refería a su muerte en la cruz, que ya se iba a efectuar, y que ahí en su muerte el Señor iba a hacer un juicio sobre el mundo. Y no solamente sobre el mundo, sino sobre el diablo, sobre Satanás. Ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Pablo lo comprueba en Tesalonicenses y también en otros libros donde se declara de que Satanás fue vencido, anulado su poder por la muerte de Cristo, y que Cristo en la cruz triunfó sobre los principados, sobre los potestades, sobre Satanás mismo, sacándolos públicamente en su victoria, humillándolos. Entonces,
ahí tenemos dos juicios, el juicio sobre este mundo y el juicio sobre Satanás. En Romanos 6, versículo 6, que es lo que estamos estudiando, se dice que también Cristo hizo un juicio sobre el viejo hombre y también hizo un juicio sobre la naturaleza pecaminosa. Y también hizo un juicio sobre el mundo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 14, pero lejos de mí esté el gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor, dice Pablo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que Cristo hizo varios juicios en la cruz, en su muerte, venciendo sobre todos sus enemigos, Satanás, el viejo hombre, el mundo y la carne. Hoy pues estamos estudiando el capítulo 6, verso 6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, dice el apóstol, entonces creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea de nosotros, de Cristo, por cuanto Él murió al pecado, murió una vez y para siempre, mas en cuanto vive, vive para el Señor, vive para Dios. Así también nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En vista de lo que Cristo hizo, en vista de este juicio, de que Cristo ejecutó al viejo hombre, nosotros no podemos vivir en el pecado. Nosotros no podemos practicar el pecado. Nosotros vivimos en otra economía. Hemos muerto al pecado y somos una nueva criatura, participantes de la naturaleza divina. Así que este es el argumento de Pablo, que no es solamente un argumento, sino que es un hecho histórico. Cristo ejecutó al viejo hombre, a la descendencia de Adán. Ahora no estamos en Adán, hemos sido sacados de Adán y hemos sido colocados en el postrer Adán, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y no podemos entonces practicar el pecado. Aquí en el capítulo 6, desde el verso 1 al 14, se menciona de 13 a 14 veces la palabra muerte. Pablo trata de enfatizar, repitiendo la palabra muerte, de que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Judicialmente y posicionalmente estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Estamos en el postrer Adán, en el último Adán, en la cabeza federal de una nueva creación que es Jesucristo, nuestro Señor. Así que Dios nos ve a nosotros como muertos al pecado. Así nos ve el Señor. Y no nos puede ver de otra manera porque Él mismo hizo esa obra. Él mismo nos mató en su muerte, pero lo que mató en su muerte, uniéndonos a Él, identificándonos con Él en su muerte por medio de la fe, es el viejo hombre que fue ejecutado y también fue sepultado. Ahora nos presentamos delante de Dios como vivos de entre
los muertos. Mañana vamos a continuar hablando de este capítulo 6, siguiendo el argumento de Pablo, para que podamos entender que nosotros no podemos vivir en el pecado, porque muertos estamos al pecado. Así que Dios les bendiga y los espero el día de mañana para que continuemos estudiando este capítulo 6. Dios les guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.